Xabi Alonso ha anunciado en rueda de prensa que va a abandonar el Bayer Leverkusen en el día de ayer. Y yo quiero deciros que vamos a ver un poquito cómo este aprendiz de maestros ha conseguido beber de las mejores fuentes y lo que nos podemos llegar a encontrar durante los próximos, parece ser, que 3 años en el Real Madrid. Así que, chavales, quedaros, comentad, que sé que os va a gustar hasta el final. ¿Cómo estáis, Ironers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esa salida de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, porque la verdad es que, como bien ha anunciado él en sala de prensa, va a abandonar el conjunto bávaro, el conjunto de Leverkusen, para no sabemos el destino, aunque lo intuimos. Sinceramente, creo que todos sabemos hacia dónde va a venir, hacia el Real Madrid, por supuesto, y ya veis este tipo de montajes en los que aparece realmente contento. Estoy deseándole ver tomar parte del equipo en algún momento de lo que viene siendo el mes de junio, porque creo que sí que conseguirá ir al Mundialito de Clubs y veremos quizá, ojalá, un poquito de mando en plaza por parte de Xavi Alonso. La cuestión es que, como bien os he dicho, y quiero que me vayáis haciendo este juego que os voy a proponer, calificadme la nota que le ponéis a los entrenadores de los que ha bebido Xavi Alonso que os voy a mostrar. Hay nombres muy conocidos, pero para empezar por, vamos a decirlo, un determinado perfil, ¿cómo no? Vamos a afrontar los entrenadores que han sido, ¿por qué no decirlo?, más intervencionistas. Pero ojo, cuidado aquí, que hay dos vertientes. Primero vamos a ver la más ofensiva, la más táctica de cara a portería, y luego veremos la más táctica de espaldas a portería. Porque Xavi Alonso ha sido entrenado y ha bebido, todo hay que decirlo, de un excelente entrenador como puede ser Guardiola. Podemos tenerle mucho asco, pero creo que lo que no podemos olvidar ni enterrar, porque es imposible de enterrar, es que Pep Guardiola es un fantástico entrenador del cual Xabi Alonso ha vivido como jugador. De hecho, no solo jugó de medio centro, sino que llegó a jugar de central en la Bundesliga para organizar al equipo desde atrás con esas posesiones eternas que tenía aquel Bayer Leverkusen. Un Xabi Alonso que llegó ya en una etapa muy final de su carrera, con quien sin duda, por decirlo de alguna manera, vio su máximo prime a nivel deportivo y sobre todo, como he dicho, de espaldas a portería, fue con José. Con nuestro querido José, nuestro querido y guardado siempre en el corazón, José Mourinho, que nos adelantó todo aquello de lo que estaban siendo partícipes los árbitros y los diferentes estamentos del fútbol español. Pero había una cosa que Xavi Alonso y Mourinho generaron aparte de esa disciplina y de esa lealtad hasta el último momento, sabiendo que supuestamente, estaba la selección española en juego y que Xavi Alonso era de los, vamos a decirlo, grupo reducido junto con Arbeloa, de los que eran los despreciados en esa selección que tanto ganó, pero que yo hasta pongo en duda de su limpieza. José tenía como capitán a nivel de campo, como líder en el centro del campo, a Xavi Alonso, y la verdad es que no debemos dudar de qué pasaba en este sentido con José constantemente, porque sabemos que Xavi Alonso era el que iniciaba esas contras vertiginosas que organizaban luego entre Di María, Osil, Cristiano y Benzema. Esas maravillosas contras que a mí me tienen enamorado, que es aquella ex que era impresionante y que echas de menos, o aquel ex, como lo queráis decir. Pues sinceramente, ojalá volvieran ese tipo de contras al Real Madrid en algún momento, porque con los jugadores que tenemos ahora
deberíamos, yo creo, de explotar muchísimo más este recurso cuando se pudiera. Y no es porque precisamente no tengamos jugadores de buen pie como pudo ser Xavi Alonso. Quizá no tan buen pie, por supuesto. Pero quiero recordar que antes de venir al Real Madrid, por ahí del 2009, Xavi Alonso sufrió y también disfrutó en Anfield junto con Rafa Benítez. Un Rafa Benítez que fue uno de sus padres, vamos a decirlo, futbolísticos y que sin duda, hay que decirlo, le remontó una final a el bueno de Carlo Ancelotti de Champions. Hay que decirlo, aquella final en Turquía, curiosamente. Un turco, Ancelotti, Xavi Alonso. ¿Qué tienen en común Arda Güler, Xavi Alonso y Ancelotti? Madre mía, qué tres nombres se acaban de juntar en este sentido. Pero es eso, por mucho que Benítez no funcionara bien en el Real Madrid, era un muy buen entrenador. Si os dais cuenta, todos los entrenadores que os estoy trayendo hasta ahora han ganado Champions. Fijaros lo que os estoy diciendo. Las tetas de las que ha bebido Xavi Alonso son las puñeteras mejores, tíos. O sea, el desarrollo que ha tenido este hombre del conocimiento futbolístico desde que es jugador y como lo entendía él, es absolutamente brutal, es legendario. Creo que no hay nadie que haya bebido de tantos vasos diferentes, porque todavía quedan más, que también son ganadores de Champions, muchos de ellos. No solo estaban los que habéis visto hasta ahora, también, y no es una persona que me caiga especialmente bien, pero es una persona muy importante para Xavi Alonso porque con él ganó el Mundial, ganó una Eurocopa y ciertamente en los años del prime de Xavi Alonso, esos 2010-2013, fue en quien confiaba. Busquets también era un confiante de aquella selección, pero Xavi Alonso, recordad, era uno de los guardianes, uno de los baluartes de seguridad, uno de los últimos, vamos a decirlos, espolones que defienden cualquier tipo de muralla antes de llegar a esa defensa de la selección y con balón también era excelente. Papeles muy diferentes ha tenido con estos entrenadores que os he estado enseñando. Y os voy a mostrar el último que quizás sea una foto que en un momento determinado, porque creo que como tal coincidieron un solo año, que es el año de la 14, y deberían de sinceramente estar el uno y el otro presente el día de una salida y de una entrada, porque son dos grandes técnicos, uno que está de vuelta y otro que está empezando. Xabi Alonso y Ancelotti coincidieron no solo en el Real Madrid durante una temporada y luego cuando vino Toni Kroos, Xabi Alonso se fue al final de verano, se fue al Bayern con Pep, después Ancelotti ocupó su puesto y allí Xabi Alonso acabó sus últimos años de jugador en un papel mucho más residual, pero que igual de importante a la hora sobre todo de organizar el juego de Carlo. Sabemos que Carlo es muy de fiarse de su guardia pretoriana y Xabi Alonso era uno de sus pretorianos. Fijaros lo importante y la importancia que hasta ahora le han dado todos los entrenadores a Xabi Alonso, constantemente, uno tras otro. Y esto es por cómo entendía el juego, punto uno. Punto dos, su facilidad para no solo entender el juego, sino para saber manejarlo con el pie, con la técnica que tenía, que son cosas diferentes, y también su capacidad de aprendizaje. No es un tío que se haya amedrentado ante, por ejemplo, la Hacienda española. No es un tío que no sea un cultureta, que hoy en día se suele decir de forma despectiva, pero es un tío bastante culto que se molesta en querer aprender al menos cosas que sabe, que no sabe y que las necesita para el día a día o para poder solventar determinadas cosas. Sinceramente, creo que se acierta, quizá en el momento un año tarde, pero se acierta mucho trayendo a este entrenador durante los próximos años. Seguro que le criticamos, seguro que le alabamos, vamos a empezar a tener seguramente mucha pizarra para comentar, lo cual me encanta. Estoy tremendamente ilusionado con esto, ahora abriéndome un poquito más.
Espero que hayáis ido dejando esas notas, por cierto, más os vale. Y quiero deciros además que para mí es realmente un comienzo interesante porque la época de las tres Champions no me pilló joven, pero no me enteraba demasiado del fútbol. Simplemente veía que el Madrid ganaba y lo celebraba. No entendía el fútbol, el tema de los movimientos y tal. Fue justo después en el momento en el que comencé a adquirir cierto conocimiento y precisamente con Zidane y luego con Ancelotti tengo muchas ganas de ver un Real Madrid bien ordenado, que resista, por supuesto, también sus envites y que tenga sus, vamos a decirlo también, ciertas manías y ciertas costumbres a la hora de jugar, que sepamos con una cierta, no identidad, pero sí asentamiento de lo que es el Real Madrid sobre el campo y que tú veas al Madrid y digas, esto es el Madrid, que tú veas un partido en blanco y negro con los jugadores difuminados y sepas, esto es a lo que juega el Madrid o así sabemos que puede jugar el Madrid y no es un estilo, sino es una propuesta, que es muy diferente. Y el Madrid sabemos que se tiene que gobernar en base a muchas propuestas, en base a saber encerrarse y en base a saber tener la pelota, saber presionar adelante y saber también salir a la contra. Tienen que ser muchos valores y muchos factores a tener en cuenta y ese abanico que nos puede aportar Xavi después de todo lo que ha bebido siendo aprendiz de estos grandes técnicos puede ser absolutamente vital de cara a lo que viene siendo su carrera para empezar en el Real Madrid. Así que, Irones, os espero en el directo de esta tarde, que tendremos mucho contenido, y recordaros que comentéis, que deis like, que suscribáis. Sin más dilación, recordad, nos vemos en la M30. ¡Chao!